Vamos a dejar un par de minutos de cortesía. Vamos a comenzar ya porque solo tenemos una hora. Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañáis en este webinar. Como sabéis, el SEO tradicional ha evolucionado hacia una nueva realidad, donde los usuarios ya no solo buscan información en enlaces de Internet. Cada vez más se piden recomendaciones a las inteligencias artificiales. Y ante este cambio de paradigma, la Oficina Creativa de Centra ha programado este webinar con Carolina Valles, cofundadora de la Fábrica del SEO. A lo largo de la sesión, Carolina nos mostrará, entre otros aspectos, cómo comprobar si la IA es una de tu empresa y prompts para saber qué dicen ChatGPT o Gemini sobre tu empresa y sobre tu competencia. Un punto de partida práctico para dejar de ser invisible ante los clientes que ya buscan lo que vendes en la inteligencia artificial. Si os parece, vamos a acumular las posibles dudas o preguntas que tengáis al final de la sesión. De todas maneras, podéis utilizar el chat y si vemos que hay varias, podemos interrumpir la sesión y preguntar a Carolina. Carolina, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Confirmadme que se me oye bien. Lucía, si a ti se te Sí, oía un poquito mal al final, o por lo se menos te, yo al final te he oído un poco mal. se te Confirmadme escucha que se bien. oye bien Sí, y tiro para adelante. ¿Sí? sí. Perfecto. Pues bueno, durante este ratito vamos a hablar de la IA, pero el mundo de la IA es muy grande. Vamos a centrarnos en la IA aplicada a lo que llamamos el SEO o el GEO, es decir, a nivel de visibilidad dentro de la IA. Es decir, la idea del objetivo de este webinar es que quiero que se entienda o que podamos entender cuáles son el cambio de modelo a nivel de interacción del usuario y a nivel de funcionamiento de la IA, cómo está modificando la forma de visibilizarnos a las empresas y sobre todo la forma en la que tenemos de poder entender cómo son las nuevas reglas, cómo es el nuevo juego, que no tiene, si lo vemos en base y lo veréis, tampoco es tan diferente o tampoco es un cambio radical de cara a lo que ya veníamos hablando del SEO, del posicionamiento, de la visibilidad en buscadores, pero sí que tengáis un poco esas directrices y un poco esos cambios del algoritmo para que entendamos cómo puede funcionar. La idea, tengo muchos ejemplos y como bien decía Lucía, al final dejaremos unos 10 minutos para todas las dudas, por si hay alguna duda en concreto o algún proyecto en concreto o lo que surja. Dicho esto, empiezo con esta frase un poco catastrofista, pero de mucha realidad, y es que mientras estamos leyendo esto, mientras estamos haciendo este webinar, una IA está respondiendo a alguien que busca lo que tú vendes. Al final, la IA cada vez está más en uso, la cuota de tráfico de uso que tiene cada vez es mayor. Hablaremos que hay diferentes modelos de IA, me centro un poco a lo mejor en ChatGPT, que es aquí en España el que más se utiliza. También es verdad que hay diferentes modelos y hablaré de los diferentes modelos, pero sí que es verdad que la puerta de entrada a la IA generalmente es a través de ChatGPT, del modelo de IA ChatGPT, y es el que más tráfico a día de hoy. Salía un estudio hace apenas 2 días que decía que la IA a día de hoy está generando, o sea, el ChatGPT, perdón, está generando más tráfico a webs que los propios Google Ads, ¿no? Las propias campañas publicitarias. Esto no es del todo cierto en todos los sectores, sino que hay algunos sectores en los que esto está pasando. Y el problema de ello, o la virtud de ello, que depende con qué prisma lo veamos, es que la IA ha venido para ofrecernos la información, pero si nos ponemos las gafas de empresario o de personas que tenemos proyectos, o sea, web, o sea, empresas que tenemos web, tenemos que ver esto como una oportunidad. Es decir, tenemos un lugar que ya no solo el buscador de Google o de Bing o tal, sino que tenemos unas herramientas como ChatGPT, Cloud, Gemini, eh, Copilot, es decir, hay diferentes, depende de quién, la empresa que está detrás, pues tiene un nombre u otro. Y al final lo que hace esa IA es dar la información al usuario y citar o nombrarnos a las empresas según lo que busque el usuario. Y esto significa un cambio de paradigma. Yo soy Carolina Vallés, como bien me ha presentado Lucía. Yo vengo del mundo del SEO, tengo una empresa que es la Fábrica del SEO, llevamos ya 12 años haciendo SEO, y al final el SEO está evolucionando a lo que llamamos el GEO, ¿no? Ahora después veremos con más detalle, pero al final se trata de tener visibilidad, sea en un buscador o sea en la IA, y que el usuario o el posible cliente que tú tengas te encuentre, sea por un canal o por otro, que veremos que no son excluyentes, sino a día de hoy son complementarios. Hay un cambio de paradigma, como decía, que es, hemos pasado de una lista de enlace a una respuesta única. Es decir, para mí la diapositiva esta es la base de todo. Antes, donde solo estaba el buscador, utilizo Google porque es el que el 97% de usuarios de Internet en España utilizamos Google.
en Google, o sea, tú hacías una búsqueda, me lo invento, empresa de aluminio en Benidorm. Vale, yo buscaba empresa de aluminio en Benidorm o si estaba en Benidorm, empresa de aluminio y el propio Google te lanza 10 enlaces en la misma página con incluso si es por ubicación, un mapa con los diferentes resultados y el usuario es el que hace clic según el resultado. Generalmente las tres primeras posiciones son las que más clics reciben frente a los de las últimas posiciones, los que menos, ¿no? Porque generalmente si yo cliqueo una, veo la página de la empresa, si la empresa está de aluminio, la web me transmite tal pues contacto con ella, si no, pues muere una segunda o incluso si tengo un proyecto concreto, pues mando dos, tres formularios a los dos, tres primeros y en base a eso yo soy el usuario, o sea, yo como usuaria soy la que hago esa comparativa entre lo que veo y lo que leo. Frente al cambio que genera ahora mismo la IA, es decir, ¿qué hace la IA? Entras en la IA, explicas, no hay una búsqueda en concreto, no es empresa de aluminio en Benidorm, sino hay una explicación, lo que llamamos un prompt, que es, me quiero cambiar, no sé, las ventanas de mi casa, vivo en Benidorm, si no sabe ya que vives en Benidorm, estoy buscando una empresa que me pueda hacer ese cambio, ¿vale? Esa reforma de ventanas. La propia IA te generará un resultado y te dirá, ah, genial, siempre como muy positivo. Ah, genial, vale, pues existen estas empresas. Y tú le dirás, ¿y cuál me recomiendas? Y la IA recomendará en función de lo que veremos más adelante, ¿no? En función de muchos factores que tiene en cuenta para decir unas empresas que sí y otras que no. Y al final lo que hace la IA es recomendarte. Y en base a esa recomendación es la decisión que toma el cliente o el posible cliente. Es decir, o sea, tenemos que tener en cuenta que antes el propio usuario era el que comparaba en función de cómo veía la web, de los proyectos que a lo mejor podías tener en la web, de las fotos, dependiendo de la empresa, ¿no? Mientras que ahora el cliente cuando llega a tu página, el posible cliente cuando llega a tu página ya viene sesgado por la recomendación de la IA, porque la IA no solo cita un nombre, sino que te pone una explicación de por qué, ¿no? Pues te recomiendo esta empresa porque tiene muchas opiniones buenas, porque hace muchos proyectos, porque tiene en su web muchas imágenes sobre ese tipo de ventanas y tal. Entonces, si leemos entre líneas esto, significa que el usuario a día de hoy con la IA tenemos menos poder de decisión. Es decir, el comportamiento de consumo del usuario con la IA está cambiando. Tenemos una actitud mucho más pasiva, simplemente es leer y aquello que nos encaje mejor, pues centrarnos en decir sí o no. Pero no hay esa comparativa, no hay ese análisis, no hay esa fase de darle vueltas a ver si verdaderamente esto, los pros y los contras de cada una de las empresas. Entonces, a día de hoy ya no solo tenemos que competir por aparecer en Google en primeras posiciones, sino que además tenemos que competir en que sea la IA la que nos nombre a nosotros y no a la competencia. Dicho esto, vamos a este apartado, ¿no? De cuando un cliente pregunta a una IA, aparece mi empresa. Pues aquí tenemos cuatro de las muchas, pero bueno, creo que son las más importantes nuevas normas del juego en el que estamos, ¿no? Lo que verdaderamente cambia. Lo que hablábamos, el cliente ya no siempre busca, es decir, ahora pregunta. Hay búsquedas, hay prompts en los que son muy concretos, como el que he puesto yo de quiero cambiarme las ventanas y tal, pero a lo mejor hay otros prompts en los que son mucho más, o sea, están en una fase mucho más, un estadio mucho más incipiente, en el que, oye, tengo frío en mi casa o tengo mucho calor en mi casa y tengo un aire acondicionado y no me hace nada. Vale, pues le dirá muchas cosas y una de ellas posiblemente le dice el aislamiento de sus ventanas y por tanto que tiene que cambiar las ventanas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que con la IA, al haber un desarrollo, que no es lo que llamamos una intención de búsqueda, no hay una query de tres palabras en Google, sino que hay un desarrollo de lo que nosotros queremos, y al final esta IA tiene un histórico y conforme voy escribiendo prompts e información, mejor entiende mis necesidades, lo que hace la IA es que ya el cliente no hace la búsqueda, sino que hace recopilar esa información y en base a eso mostrar. El cliente ya no compara enlaces, sino que recibe respuestas resumidas. Seguro que los que utilizáis la IA, que imagino que seréis la gran mayoría, cuando te da una respuesta, generalmente son respuestas un poco largas, que poco a poco esto los modelos están haciendo cada vez respuestas más concretas y más cortas, pero veréis que vais a lo resumido, a lo que te dice esta empresa y esta empresa.
Después, la visibilidad de nuestro negocio en el mundo de Internet ya no depende solo de Google, es decir, ya no depende solo de lo que hagamos con ese de la estrategia o de la web como la tengamos enfocada de cara al buscador, sino que ahora también hay que tenerla de cara a la IA. Y sobre todo que la confianza se construye antes de que visiten tu web. En SEO era muy importante ese primer impacto, ¿no? De cuando yo buscaba empresa de aluminio en Benidorm y entraba y hacía un clic a un resultado y veía o sea, accedía a una web de una empresa de aluminios, pues ese primer impacto era muy importante, porque el primer impacto solo podemos tener uno y al final era el gran peso el que teníamos ahí. A día de hoy es diferente, porque lo que comentábamos antes, es decir, el cliente ya va con una opinión sesgada de lo que le ha dicho la IA. Entonces, no es que no tenga impacto la web, es decir, sigue siendo muy importante el diseño de la web y lo que transmitamos, pero es cierto que la información que tengamos en la web a día de hoy tiene mayor peso que, que la que tenía antes. Entonces, cuando la IA da una respuesta, no aparecer no es no estar en una segunda página, como en Google, ¿no? A día de hoy estás en una segunda página y practica en Google y no existes. Pues en la IA ya no es solo, si no aparezco en una respuesta, ya no es que solo esté en una segunda página, si es que no existo. O sea, no hay ninguna manera de acceder. Entonces, esto nos plantea vale, o sea, el SEO, lo que entendemos hoy en día como la visibilidad o el posicionamiento en los buscadores, ha muerto, no ha muerto, sino que ha evolucionado, como ha evolucionado durante todos estos años que existe el SEO. Es decir, el SEO que hacemos a día de hoy o que hacíamos hace un año es muy distinto del que hacíamos hace 12 años. Es decir, todo ha evolucionado y el SEO evoluciona porque el comportamiento del consumo de la sociedad está cambiando. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el geo, que ahora veremos exactamente lo que es, pero es estar posicionados en la IA. No hay geo, es decir, no hay posicionamiento o no hay visibilidad en la IA si no hay SEO. Es decir, si no tenemos un buen posicionamiento en buscadores, en Google. Esto es imprescindible. Es decir, a día de hoy la IA no cita ninguna web que no tenga algo de visibilidad o de bien hecho en la web, de la propia web que menciona. ¿Qué cosas hay que tener claras que necesitamos? Que la web sea entendible. ¿Qué quiere decir esto? Hay webs que son muy bonitas, hay webs que tienen muchos mensajes, pero son claims que al final son el mensaje no mensaje que llamo yo. Es decir, a nivel de marketing puede funcionar muy bien, a nivel de mensaje, de claim como marca puede ser muy bueno, pero a nivel de IA o a nivel de Google no lo entiende. Es decir, la IA a día de hoy no entiende metáforas, la IA no interpreta muchas veces las segundas intenciones de ciertas palabras, es decir, todavía estamos en un momento muy incipiente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo entro en una web y pone una frase muy bonita, la IA entra y lee esa frase muy bonita, pero no entiende qué es el negocio. Es decir, si yo soy un despacho de abogados, el título de mi página, es decir, uno de los mensajes más importantes que tiene que tener mi web es que soy un despacho de abogados. Después podré ponerle las frases de Séneca o de quien quiera en mi web, pero tienes que tener que, por lo menos a nivel de código, esa descripción esté puesta. Después el tema de la autoridad de marca. Esto es un hándicap que hay desde el primer momento que apareció los buscadores. A día de hoy, tanto Google como cualquier modelo de IA necesita que tu web tenga autoridad para mencionarte. ¿Qué quiere decir autoridad? Significa que em, la IA no menciona una web recién hecha, no menciona una web que no tenga, por ejemplo, ni datos legales, ni aviso legal, ni política de cookies, que no cumpla con la normativa europea de las cookies, que sea una web que no tenga, o sea una empresa física y no tenga una ficha de Google My Business, o que no tenga que esté en directorios, por ejemplo. Si yo soy un restaurante, pues tengo que estar en TripAdvisor. Aunque no me entre gente por TripAdvisor, es un directorio muy importante que le da una autoridad a mi restaurante por el hecho de estar ahí. Es decir, la autoridad se crea y es algo que tenemos que estar creando constantemente. El hecho de si aparezco en medios de comunicación,
el hecho de que pueda aparecer, oye, pues es que tengo una farmacia y formo parte de un congreso o doy una ponencia sobre X. Pues todos esos mensajes que hay en otras webs sobre mi web o sobre mi negocio le da autoridad de cara a la IA y también evidentemente de cara a Google. Y por último, la confianza que construyo. Esto es muy importante, es decir, si yo tengo una empresa que me dedico, me invento el sector, yo soy médico de medicina estética. Si yo tengo una web y en mi web no sale ni mi cara, ni sale mi perfil, o sea, ni mi número de colegiado, ni sale, estoy exagerándolo mucho, pero porque se quede en contexto, ni sale dónde he estudiado, dónde tengo los títulos, dónde tengo todas las certificaciones. Es decir, si yo no le doy matices, indicios a Google o a la IA de que yo soy una persona real, no tengo confianza, no le doy confianza y por tanto no me van a mostrar. Dicho esto, ¿qué es el geo? Al final el geo, podemos meternos en definiciones muy técnicas, yo voy a lo práctico. Es preparar tu empresa para que una IA pueda entenderla, confiar y recomendarla. O sea, esos son los tres puntos principales. Entender la web, confiar, o sea, que transmita esa confianza y sobre todo que la pueda recomendar. Esto no va de trucos, es decir, no va de voy a hacer esto, voy a meter en el código esto y tal. Evidentemente, a nivel geo hay muchas acciones que se puedan hacer y es algo que las agencias de SEO estamos diariamente peleándonos para ver dónde están esos huequitos que podemos acelerar esos procesos. Pero al final, quedémonos va de tener una web que sea clara, es decir, que explique muy bien qué es lo que hago, ahora veremos ejemplos más concretos, pero que sea una web muy clara, que sea una web que tenga cierta autoridad, es decir, que transmita pues mira, si llevo 25 años, yo qué sé, si llevo 25 años en mi empresa, pues en la web tengo que poner, oye, que hace 25 años que estoy trabajando o sea, que esta empresa existe. Y sobre todo que tenga una estructura. Esto es muy importante. Es decir, estos son mis servicios, vale, pues una pestaña en el menú que sean servicios. Este es servicio uno, servicio 2, servicio 3. Estos son el equipo, vale, pues una pestaña en la que tenga el equipo y entre y vea el equipo. Es decir, toda esta información es muy importante. Al final, ¿qué es el SEO y qué es el geo? ¿En qué se diferencian? Vale, el SEO es posicionarnos en buscadores y el geo es ser parte de las respuestas que genera la IA. El SEO al final se trata de posicionar páginas, es decir, lo que necesitamos es que todas las páginas que tenga la web se vayan posicionando, es decir, que en Google vayan apareciendo en primeras posiciones o en primera página, que la gente le haga clic y sobre todo al final es mejorar ese ranking. Y el geo lo que se trata es de, oye, tenemos que ser parte de la respuesta, tenemos que ganar esas recomendaciones y sobre todo resolver esa intención y ser una fuente fiable. Por otro lado, ¿por qué unas empresas aparecen y otras no? Es decir, ¿qué es lo importante en este sentido? Por un lado, lo que hablábamos, que la web sea clara, que tenga autoridad, que haya consistencia y sobre todo que haya un contexto. A ver si puedo abrir, a ver si puedo abrir el ejemplo que tengo ahora mismo. A ver, Lucía, si no se ve, confírmame que se ve, ¿verdad? El ejemplo de esta clínica dental. Sí, sí, sí que se Entiendo ve, que sí. Vale, Carolina. vale, vale. Sí que se ve, Perfecto. Es sí que que se como he ve. cambiado de pantalla, vale. Bueno, por un lado, explico este ejemplo muy, muy, muy rápidamente. Tenemos, esto es una web de implantes dentales en Madrid, ¿vale? Es decir, al final se trata de un servicio más que hace una clínica dental. Tenemos que tener en cuenta que aquí el cliente final es alguno de nuestros clientes, o sea, el cliente, perdón, al que voy es el cliente final, es un cliente en el que generalmente no es un servicio que lo contrate por la web, ni mucho menos. Es decir, esta página de aterrizaje o esta URL lo que se trata es de, oye, entro en esta web y si me gusta lo que veo, cogeré una cita para que después, evidentemente, el profesional, o sea, el odontólogo o la odontóloga, considere que me haga ese diagnóstico y ya me mande o sea, ya sea ese cierre del servicio, ¿no? Pero no es un servicio que yo contrate por aquí. Pues bien, aquí tenemos
Cuando yo entro aquí, vale, implantes dentales en Madrid, ¿vale? Me queda claro que es en Madrid. Eh, vale, aquí llevamos más de 20 años ofreciendo soluciones a medidas. Cosas que preguntan la IA y que son muy importantes. La gente pregunta sobre precios, pregunta sobre métodos o metodologías, se preguntan sobre procesos. Entonces, posiblemente yo no quiero hablar, o sea, en un tratamiento de implantología, el precio seguramente no es cerrado, es decir, hay casos y casos, pero si la gente en la IA busca qué precio puede tener un implante dental en Madrid o simplemente un implante dental, pero si yo estoy en Madrid, la IA me lo va a ofrecer, sí que es interesante que mi web tenga esa información clara. Como veis, aquí no pone un precio. Incluso puedes poner un desde o algo así, es decir, es hablar pero sin decir exactamente la respuesta, pero sí que le puedas decir el este. Aquí arriba no pone nada, pero aquí si veis, el precio de implante en nuestra clínica es de 1.612, ¿vale? Pero te daremos un precio más cerrado cuando vengas y tal. Después de aquí, ¿cuánto cuesta arreglarse la boca entera? Es la manera en que una persona que no es odontóloga, que no es en esa parte técnica, posiblemente no busca cuánto vale un implante de todas las dientes, sino lo que buscan es cuánto cuesta arreglarme la boca, ¿no? Es decir, al final tenemos que llevar esa dicotomía entre, oye, parecer profesional, pero también que el contenido de mi web sea claro y sea adaptado al cliente, o en este caso el paciente que me va a entrar. Después, la comparativa. Esto es mucho también de la IA, es decir, la IA necesita que tú le des una comparativa para que a la hora de esa citación te pueda citar teniendo en cuenta esa competencia. La IA nunca cita a una empresa, sino cita a varias empresas. Es decir, siempre muestra como varios resultados. Entonces aquí, esta comparativa, por ejemplo, de esta clínica con la comparativa de pues, otros seguros, no va a otras clínicas, sino va a otros seguros, pues le hace que a nivel de IA se pueda marcar entre qué rango está esta empresa. Después, vale, que incluye el presupuesto, tablas. Las tablas la IA lo entiende muy bien. Es una manera muy fácil para ellos de interpretar la información. Entonces, esto es lo que incluye y esto es lo que incluye las clínicas low cost o franquicias, ¿vale? Si yo hablo franquicias o clínicas low cost, seguro que a muchos nos viene a la cabeza otras franquicias del mundo de clínica dental. Es decir, hablo de otros, pero sin evidentemente meterme en líos. Después, un poco más de información, la alternativa rápida, que es, vale, estos son como los valores añadidos o que tenga. Aquí tengo varios testimonios, aquí tengo el equipo, que es muy importante, es decir, yo quiero ver que posiblemente yo voy, a lo mejor el doctor Ferrus o la doctora Bratos no es la que me haga el implante, pero ya me transmite esa seguridad de, vale, estos son estos profesionales. Y aquí empezamos con las preguntas frecuentes, que veréis ahora en diapositivas después, que son muy importantes. Es decir, la IA se basa en información muy concreta que tengamos en la web. Es decir, si yo le pongo por qué elegir implantes frente a un puente o una dentadura postiza, si le pongo esa información de forma muy masticada, la IA, para ella es muy fácil acceder y citar eso tal cual. La IA cita e interpreta, pero necesita primero citar, es decir, necesita primero que la información esté muy clara y muy concreta para poder citarla y después ya reinterpretarla o interpretarla más bien. Después tenéis aquí pues, las ventajas y desventajas, lo mismo, otra tabla. El tema de las tablas funcionan. Y casos reales, el antes y el después. Para el paciente funciona muy bien. Y aquí más facts. Es decir, aquí tenemos unos artículos que apoyan todo este servicio de implantes dentales. Esto para mí es una muy buena URL de servicios para que no solo Google o sea, me posicione, sino que también me, aquí, sino que también me cite la IA, ¿vale? Entonces, la IA no recomienda a quién vende mejor, cuidado, sino a quién se explica mejor. Esto es muy importante. En la web no solo tenemos que sabernos vender, hay que saber transmitir. Puede que tu servicio sea de 10, pero lo que tú vendes es de 5. Perfecto, lo compro, pero tenemos que tener que entender que la IA no te cita según lo que tú te vendes en tu web, sino lo que según cómo lo explicas. Es decir, si tú dices, yo tengo una garantía o sea, tengo un producto de tan buena calidad que tiene una garantía de por vida. Vale, está bien, esto te vende muy bien. Pero la IA necesita entender que esa garantía de por vida es porque
hay buenos materiales, hay una buena instalación, es decir, tenemos que ir mucho más allá. Está más torpona esa IA y por tanto no entiende que una garantía de por vida es sinónimo de que es que tu producto es mejor. Entonces hay que darle los puntos claros de los puntos por los que hace que tu garantía sea de por vida. Dicho esto, ejemplos, cosas, para la IA hay que hablar de cosas concretas. Aquí os he puesto reformas integrales de cocina y baño. Esto es algo muy concreto. Veréis que entráis, no sé si alguna vez, si recientemente o os habéis metido en webs de constructores o reformas. Os digo que la mayoría entras en la web y ponen reformas en general. ¿Vale? Reformas en general es que yo lo entiendo, o sea, es decir, hacen cualquier tipo de reforma, pero la IA necesita que tú tengas una página que ponga reformas de cocina o baño, reformas de locales comerciales, reformas de estructuras, reformas de jardín, no lo sé, de todo tipo de reformas que tú hagas. Aunque tú te dediques a hacer reformas en general, sí que tienes que tener de forma muy clasificada y muy clara todo lo que tú haces, ¿vale? Después, ¿para quién trabajas? Imaginaros, soy yo qué sé, una empresa de limpieza. Pues me dedico a clientes particulares. Bien, pero si le pones, o sea, trabajo para o limpieza para apartamentos y villas en Moraira, en Alicante o en que sea, pues todavía se lo estoy dando más masticado, es decir, ya no soy empresa de limpieza en general, sino voy concreto. Después, ¿qué problemas resuelves? Problemas de tu hogar, imaginaros, ¿no? Volviendo al de la reforma. Problemas de tu hogar. Pues si yo le pongo cocinas mal aprovechadas, baños sin reformar desde los años 80, problemas de goteras, es decir, si yo pongo ejemplos, problemas muy concretos, para la IA es muy fácil que cuando una persona diga, oye, tengo una cocina, acabo de comprar un piso y la cocina es de hace muchos años, de tal cual venía la primera cocina de este edificio, entonces quiero reformarla tal. Pues para ella es muy fácil citar aquellas empresas que tienen toda esta información tan detallada. Después, típico, ¿no? Profesionales de confianza. No, cambiemos esto. 15 años, 200 reformas, garantía de 5 años en obra, es decir, hablemos de datos concretos. ¿Qué experiencia puede demostrar? Vale, trabajos realizados. Esto es muy típico de de las webs, trabajos realizados, ¿vale? Cambiémoslo por antes y después, lo que habíamos hablado de la clínica dental. Antes y después, 12 reformas en Calpe, Benissa, Moraira, donde sea. Y después, ¿qué dicen otras fuentes sobre ella? 100% de clientes satisfechos. Oye, cambiémoslo por opiniones de 4,8 en Google con 84, 87 reseñas. ¿Vale? Es decir, demos datos concretos que avalen lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo pongo, ¿cuánto cuesta contratar una empresa de reformas en Alicante? Esto lo podemos extrapolar a cualquier tipo de empresas. Esto no basta solo con una página de servicios en lo que diga cuánto cuesta contratar. Es decir, sino lo que tengo que tener son esas URLs específicas en las que hable de, ¿vale? Hago este tipo de reforma, hago este tipo de ubicación, hago este tipo de servicio. La web, hoy en día, una web bonita no es suficiente, es decir, que tenga un buen diseño, que tenga una buena velocidad, pero sobre todo que tenga utilidad. Páginas genéricas que no dicen nada, es decir, aquellas páginas que veis que son plantillas en las que está todo lo mismo, la misma imagen. Por ejemplo, estas webs que entras y ves que todos son imágenes de banco de imágenes. Esto es la web no web, es decir, no aporta nada, no te distingue de nada. Esto es una web para salir del paso. Tienen que ser personalizadas. Es decir, fotos reales, que la foto no es perfecta, no tiene un encuadre perfecto, da igual, pero te hace personalizada esa web. Después que nos resuelve dudas reales del cliente, lo típico, lo sé. A nadie le gusta seguramente hablar, sobre todo cuando hablamos de servicios, de dar un precio, poner desde, pero es importante dar esa transparencia. Lo mismo, es que yo la metodología que utilizo es 100% satisfacción de clientes, ¿vale? ¿Cuál es esa metodología? No me expliques todo el detalle, pero sí que explica el modelo, es decir, por ahí hay una reunión previa, hay una selección de materiales, esa selección de materiales después se aporta tal, es decir,
hablemos de esos procesos, hablemos de esa metodología que tú tienes, insisto, sin desgranar todo tu negocio, pero sí que aportando esa claridad. Y hay muchas webs que no demuestran esa experiencia ni autoridad. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Páginas de servicio bien estructuradas, como las que os he enseñado de la clínica dental, es decir, ¿a qué me dedico? O sea, ¿cuál es el servicio? Información sobre el servicio, todas aquellas dudas que puedan surgir sobre el servicio, imágenes del equipo, si tengo clientes o tengo un portfolio, tengo estos proyectos o estos trabajos realizados, poner todos esos proyectos, es decir, aportar toda esa confianza que necesita el usuario. Las preguntas frecuentes reales, esto es muy importante. Esto a día de hoy con la IA ha cobrado mucha importancia. Necesitamos que esa información, esas preguntas frecuentes, estén en la web, estén visibles, ¿vale? Después, lo que decía, el contenido sobre precios y criterios, al final ayuda a comparar esas comparativas, esas tablas comparativas por ejemplo, esta mañana que estaba con mi compañero Javi hablando de un cliente que llevamos de placas solares, estábamos viendo vale, el tema de la aerotermia, pues, vale, vamos a hacer una tabla en la que hacen la comparativa entre si tienes aerotermia y no tienes, ¿vale? Pues, oye, pues la reducción de costes, tal, es decir, todo a nivel de tabla. Para el usuario es muy sencillo porque, por ejemplo, pues la aerotermia no todo el mundo, o sea, no tenemos por qué saber sobre aerotermia o bombas de calor o placas solares o lo que sea. Pero al final se trata de que le demos la información al usuario, pero que sea algo muy visual y muy fácil de entender. Después, el tema de las reseñas y la reputación es muy importante, sí que cuestan mucho y sobre todo cuestan las reseñas positivas, las negativas, si hay alguna mala, esa no la tienes que pedir, esa generalmente el usuario, el cliente, si quiere, la hace de forma espontánea, pero las positivas es importante que pidamos reseñas, es decir, ayudan mucho a la confianza tanto de Google como de la IA. El tema de las menciones locales, es decir, si formamos parte de la asociación de comercio de mi pueblo, de las asociaciones que pueda formar parte, que tienen los directorios, si formo parte de lo que hablábamos antes, si soy un restaurante, oye, tengo que estar en TripAdvisor, es decir, todo lo que sean directorios, webs, prensa local o provincial que me interese, tengo que, o sea, lo recomendable es que nos mencionen, que nos pongan un enlace o que hagamos cualquier acción con ello. Y sobre todo, información clara y consistencia. Mismos datos en Google, o sea, en la web, que en Google Business y perfiles. ¿Qué quiere decir esto? Sabéis que en Google está la ficha del Google Business Profile o Google My Business, con cambio de nombre hace un tiempo, da igual cómo le llamemos, que es la fichita esta que sale en la web. Es importante que pongamos que la dirección del teléfono, o sea, que la manera en que está puesta el teléfono sea exactamente igual en la web que en la ficha. Es decir, si en la web tengo 965, o sea, tres números, 2 y dos, en la ficha tengo que tenerla igual. No puede ser que en una tenga una distribución y otra. La dirección lo mismo. Si yo estoy en la Avinguda de la Alcudia, en mi web tiene que poner Avinguda de la Alcudia y en la ficha de Google My Business tiene que poner Avinguda de la Alcudia. Exactamente igual, no AV la Alcudia. Es decir, es importante que sea tal cual. Porque, insisto, la IA lo que hace es conectar, es decir, encuentra esta información y ve si hace match otro tipo de perfiles. Si cambia la palabra, cambia la distribución de los números, ya no hace ese match, por tanto ya es un indicio menos que le damos a nivel de confianza y de relevancia. Otra de las cosas que funciona es que, como os decía, que expliquemos el proceso, expliquemos eh, metodologías, el proceso que es instalar unas placas solares, el proceso que es pedir la subvención para el cambio de ventanas, es decir, lo que sea. Tenemos que tener en cuenta que nosotros sobre nuestro negocio sabemos mucho, pero el cliente que nos viene posiblemente no lo sabe. Entonces, es muy importante que esta información esté desgranada. Esto no tiene nada que ver, esto es una web de Tabarca que hemos hecho y se explica paso a paso, vale, cómo ir de Altea a Tabarca. Es un proceso y por tanto hay que explicarlo.
Después, el tema de las reseñas, como hablábamos. Lo que sí que o sea, funciona muy bien el tema de tener reseñas, sobre todo si son positivas, pues mucho mejor. Es importante porque al final ya no es lo que yo digo de mí y lo que yo vendo de mí y lo que yo explico de mi negocio, sino es, oye, otros dicen esto de mí. Después, este es el ejemplo que hemos visto de la clínica dental. Otro ejemplo, cuando somos una empresa profesional o en este caso B2B o bueno, una búsqueda. Estoy buscando una empresa de placas solares de confianza en Alicante. ¿Cuál me recomiendas? Vale, aquí hay un matiz muy importante y es de confianza. ¿Cómo traducimos o cómo hacemos una doble lectura de esa palabra? De confianza. Al final, cuando un cliente o cuando una persona a un modelo de IA le dice de confianza, la IA, digamos que traduce esto a, vale, de confianza significa que tenga muchas opiniones, que tenga muchos proyectos realizados, que lleve muchos años en el mercado. Es decir, empieza a coger como factores que dice, vale, si cumplen todo esto, es de confianza. Entonces, esto es importante que tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener la información para que la IA tenga ese criterio, o sea, tenga esa información para poder ofrecer ese criterio. Segundo, insisto, tenemos que dar esa confianza. Y tercera, esa especialización. Es decir, a no ser que sea una empresa que tenga mucha marca, eh, como puede ser, por ejemplo, Leroy Merlin. Leroy Merlin hace de todo, competencia de cada vez de más sectores de la empresa, del tejido empresarial. Tienen tanto peso y tanto nombre que la IA les puede citar. No porque lleven 25 años instalando placas solares, posiblemente hace un par de años que lo hacen, que tampoco lo hacen ellos y no tienen bueno, da igual, instalan placas solares, sino que al final tienen mucha marca y mucha autoridad y mucho poder. Pero si no somos Leroy Merlin, hay que centrarse en la especialización. Es decir, si yo instalo placas solares, pero también pongo bombas de calor, sabiendo bombas de calor y las instalo, inicialmente, cuando yo llevo muchos años o mucho tiempo trabajando el SEO y estoy posicionado por placas solares, vale, empiezo a trabajar las bombas de calor. Pero si no, lo que recomiendo es que vayáis a la especialización. O sea, tanto Google como los modelos de IA van a aquellas empresas que son muy especializadas. Que eso no quita que no puedas hacer otros servicios, pero sí que es verdad que entiende que si tú llevas muchos años, que si solo te dedicas a eso, pues no sé si por lógica, pero por matemática, pues tendrás un poco más de esa confianza de cara a la IA. Y después, lo que decía, si no explicas cómo piensas, difícilmente una IA podrá recomendarte. Esto es primordial en la IA. Tenemos que explicar cómo trabajamos, paso a paso. Insisto, no es descubrir o contar cuál es mi negocio o cuáles mis procesos o exactamente qué hago, sino es, oye, ¿cómo es mi forma de trabajar? ¿Qué vas a conseguir? O sea, ¿qué hago que la competencia no hace? ¿Y cómo trabajo? ¿O qué tipo de contacto o qué tipo de seguimiento? Es decir, cómo es mi forma de trabajar? La segunda, los casos de uso. Es decir, ¿en qué contexto aporto valor? ¿En qué tipo de clientes o en qué tipo de acciones es donde yo tengo mayor aporte? Tema de objeciones, ¿vale? Pues lo típico, si lo que veíamos del trasplante, si al final si el precio es una de las barreras, es decir, si la gente que busca precio entra en mi web y ve que mi precio es superior o inferior a lo que ella piensa, a su criterio, pues esto hace que pueda ser un cliente o no. Es decir, también es un filtro y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Después el tema de la alternativa, como hablábamos de la comparativa de, oye, mi precio, o sea, mi precio de implantes frente a otros seguros, la especialización, lo que hablaba, y sobre todo el momento de contratar, cuándo tiene sentido y cuándo no. Eso es importante, es decir, el tema de, por ejemplo, sigo con lo de las ventanas, vale, ¿en qué casos hay que cambiar las ventanas? ¿En qué otros casos no? Es decir, si a lo mejor
antes de lo que hablábamos, es que tengo la calefacción y se me va todo el aire, o sea, toda la calefacción, ¿no? O tengo que aislar mi habitación o la casa. Vale, pues a lo mejor antes de cambiar las ventanas hay unos pasos previos o no, o directamente hay que ir a cambiar las ventanas, pero todo ese momento de, como digo, de contratación, cuándo tiene sentido y cuándo no, también tiene que estar reflejado. Entonces, ¿qué necesita tu empresa? Inicialmente un SEO técnico, ¿vale? Y esto no quiero meterme en profundizar mucho aquí porque daría para otro webinar y no nos queda mucho rato. Es verdad que las webs que son trabajadas a nivel SEO, a nivel técnico, de toda la parte más de estructura, de arquitectura, toda la parte más de código y demás, es cierto que estamos viendo que la IA las cita de forma un poco más espontánea que las que no, ¿vale? Porque al final o sea, los modelos de IA se basan en lo que antiguamente, o sea, en lo que tienen los modelos de buscador. Vienen de ahí, entonces, de ahí que tiene tanta importancia. Después, la estructura de la web. Esto es importantísimo. La web tiene que tener una estructura, tiene que tener unas verticales, tiene que tener unas URLs distintas. Si yo hago 5 servicios, no puede ser una URL que ponga servicios y que mencione los 5 servicios que hago. No, cada servicio tiene que tener su página en la que yo explique ese servicio, en la que yo tenga fotos de ese servicio, en la que yo explique mi metodología, en la que yo explique, ponga mis reseñas. Es decir, es muy importante que esté todo muy bien ordenado. Después, la autoridad de la reputación, que hemos hablado, llevo todo el rato hablando de la autoridad, y sobre todo las respuestas útiles. Es decir, ¿qué tipo de preguntas frecuentes tiene el cliente antes de contratarme? Pues toda esa información tiene que aparecer en la web. Por tanto, no es hacer más, sino es hacer lo correcto y hacer, vale la pena que menos, pero bien, que no en general. Y todo esto al final nos basamos en la parte técnica, ¿no? Es decir, la web tiene que ser rastreable, tiene que tener datos estructurados, tiene que saber indexar, o sea, tiene que poder indexarse. Estamos en un momento en el que dicen que cada 3 minutos sale una nueva web en el mundo. O sea, llevamos 40 minutos, pues han salido 15 webs en un momento, ¿no? Y esto hace que cada vez haya más competencia, es decir, cada vez hay más gente en Internet, cada vez utilizamos más el Internet, los buscadores y la IA, pero también es verdad que cada vez hay más competencia. Y ahora con el tema de la IA, pues todavía más, porque hay gente que se hace webs con la IA en 2 clics, que después vemos si esto funciona o no, ¿vale? Ya os hago spoiler de que no. Sé que hoy en día se vende mucho de con 2 clics tengo una nueva web, tienes una nueva tarjeta de visita, pero esa web generalmente ni se posiciona ni la IA generalmente la cita. Pero bueno, eso sería otro webinar. Pero tenéis que tener en cuenta que es importante que tenga una buena velocidad, que tenga sobre todo el contenido accesible, ¿vale? Entonces, si Google no la entiende, es decir, si vosotros hacéis búsquedas de vuestros servicios a lo que os dedicáis y Google nos muestra en la primera, segunda página por algunos servicios, difícilmente está que la IA os cite, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que os recomiendo que hagáis como deberes? Poneros en ChatGPT, o sea, en diferentes, ¿vale? No solo en ChatGPT, sino en Cloud, en Perplexity, Copilot, Gemini, por lo menos en 2 o 3 y preguntarle sobre vuestra empresa. Oye, no tengo, dime qué sabes de la empresa, no lo sé. Yo qué sé, restaurante Pepito. Vale, restaurante Pepito, sé que está tal, tal, tal. Vale, ¿en qué casos recomendarías este restaurante? ¿Para qué tipo de gente recomendarías este restaurante? Es decir, intentad indagar qué información tiene la IA sobre vuestra empresa, en qué casos considera que a qué tipo de cliente vais, qué tipo de producto o servicio tenéis. Es decir, intentad conocer un poco más de antemano cuál es la base de conocimiento que tiene sobre vosotros, sobre vuestro negocio, y en base a eso descubriréis lo de, vale, esto mi web lo ha explicado bien o la información está más clara y, oye, todo esto no lo está viendo, no lo está consiguiendo, o sea, no me lo está mostrando, no lo está viendo. Vale, pues por qué no me recomiendas en este servicio? Y te dirá, pues, ay, perdona, sí, tienes razón, siempre da razón. Perdona, sí, pues mira, es que no había visto esto. Vale, ¿qué debería hacer para que tú me citases o me recomendases para este servicio? Y te empezará a decir cosas. Es decir,
Habrá cosas más sencillas y habrá cosas pues un poco más complicadas. Entonces, y aquí yo le recomendaría, te sugeriría que le digas, vale, dime qué 10 preguntas hace un cliente antes de comprarme. O sea, yo sé que mi cliente muchas veces viene con dudas porque piensa que es un servicio caro, porque piensa que esto es para toda la vida. No sé, las dudas que sabéis que vuestros clientes, mejor que vosotros, que nadie sabe cuáles son las dudas. Y a partir de ahí te hará como diferentes preguntas o diferente información, que esa información sería la que tú tendrías que tener en tu web. Dicho esto, os he puesto aquí diferentes prompts, ¿vale? Pero es más o menos lo que estaba diciendo. Pues, ¿qué empresas recomiendas para y mi servicio y en la ubicación en la que estoy? ¿Conoces la empresa tal? ¿Qué dirías de ella? Es decir, estoy comparando mi empresa con tal. ¿Cuál me recomiendas y por qué? Sí, aquí he puesto ejemplos, pero al final se trata de que conozcáis qué es lo que sabe la IA de vosotros, qué es lo que, o sea, por qué en unas cosas sí que os cita o cuál es la base de conocimiento que tiene sobre vosotros y qué es lo que nos está llegando. Entonces, a partir de aquí, con toda la información que os pueda dar la IA, es parar y decir, vale, sé que me falta todo esto y a partir de ahí sería mejorar las páginas de servicio, que es el 90 y, por no decir el 100% de las veces es mejorar esas páginas. Si vendemos servicio o si vendo productos, si tengo una tienda online, pues mejorar las categorías y los productos. Crear ese contenido de decisión, es decir, hay que tener contenido, pero evidentemente el contenido es sesgado un poco a la venta. Es decir, que me contrates a mí y no a otros. Insisto, trabajar la autoridad externa. Oye, que voy a mandar una nota de prensa porque este año hemos cumplido 20 años en mi empresa y voy a mandar una nota de prensa a estos periódicos para que lo publiquen. Ponme un enlace a mi web. Esto da autoridad, aparte de muchas otras cosas. Lo que hablábamos de conseguir menciones relevantes, aparecer en directorios y prensa local y sobre todo medir la visibilidad en Google y en la IA. Esto, por ponerlo un poco sobre la mesa, pero sin poder profundizar por tiempo, si entráis a Analytics, Google Analytics, que debería todas las webs tener Analytics, que es la herramienta para traquear las visitas, hay un apartado a día de hoy que ya te dice, o sea, te permite la performance de IA, se llama. Tenéis como el canal y te dice la IA y te dice exactamente si te viene por ChatGPT, por Perplexity y tal, y en qué página te llega. Esto es una manera de medir, de saber si, oye, todos los cambios que yo estoy haciendo en mi web aportan, o sea, estoy viendo un incremento, es decir, si yo estoy viendo un incremento de visitas a mi web, pues es que todo lo que estoy haciendo está teniendo respuesta. Que oye, que he hecho todo esto y sigo sin entrar en la web. La IA, pues será a lo mejor un poco más la parte técnica y demás. Hay herramientas que traquean y todo esto, pero os digo esto de forma gratuita, Analytics gratuito, es simplemente poner el código y a partir de ahí se supone que cuando se hace en la web generalmente se entregan con el Analytics puesto. Y por último, ¿qué errores deberíamos evitar? Pensar que el geo es solo usar herramientas de IA. O sea, el geo no es solo, vale, la IA está ahí y si quiere entrar en mi web entra. No, el geo es mucho más allá. Es decir, es que la web esté bien a nivel técnico, que el contenido sea claro, que sea interpretable. Publicar contenido genérico. Hacer artículos de blog que hablen en general de cosas, a día de hoy no aporta nada. Vale la pena contenido más corto, pero muy concreto. Es decir, si yo, eh, no sé, soy un arquitecto, vale la pena que haga un artículo sobre cuántos metros cuadrados debe tener una habitación de matrimonio. Vale la pena que el artículo sea así, a que haga un artículo larguísimo que habla de todo y no habla de nada. Después, a la competencia hay que inspirarnos, pero no la copiéis, ¿vale? Digo, porque hay veces que se copian hasta el mismo contenido. No, es decir, podéis utilizarla como inspiración, pero siempre metiéndole la mano de vuestra, de vuestra, de vuestra marca. Descuidar el SEO técnico, esto es como cuando vas al médico, es decir, ¿qué os tengo que decir yo? Al final, el SEO, la parte técnica es la estructura, la parte de estructura que sustenta todo y por tanto, importantísimo. No medir cómo aparece tu web, es decir, si lo que hacemos es
oye, pues voy a hacer estos cambios, pero después no miro en Analytics si salgo más o salgo, si tengo más tráfico o menos tráfico de la IA y demás, no sirve para nada los cambios. Y sobre todo que creer que esto va de trucos rápidos, ¿vale? Esto no es de hago esto y mañana ya no. Es decir, al final es cierto que en el geo la sensación que tengo a día de hoy, esto es una opinión sesgada mía, es que todavía están, pese a que, o sea, pese a que hemos evolucionado mucho en muy poco tiempo, todavía están en los modelos, en algunas cosas están un poco torpores. A mí me recuerda un poco al Google de hace 10, 12 años, en los que metías 10 veces la palabra clave y ya te posicionaba. A día de hoy con el geo estamos todavía en una fase muy incipiente. Esto se va a complicar. Es decir, los modelos de IA van a ser cada vez más complejos y cada vez más va a tardar, o sea, va a ser más costoso que te cite. Pero esto es como todo que llega primero pues golpea 2 veces, ¿no? Pues estamos en un momento en el que yo creo que las empresas hay que apostar en estar en la IA, no es el futuro, o sea, esto es el presente y insisto que forma parte de en algunos negocios a día de hoy ya es una cuota de tráfico bastante considerable. Entonces, el futuro del SEO no es otro que tener mayor estrategia y sobre todo tener una estrategia basada en quién es mi cliente, en qué servicios, en qué productos o en qué casos quiero que la IA me cite, qué es lo que necesita la IA para citarme y sobre todo si toda esta información está de forma coherente y de forma clara. Hasta aquí, por mi parte, muchas gracias. Aquí tenéis mi contacto, de mi correo, el teléfono, la web, cualquier duda, cualquier cosa que pueda surgir en el tintero, estaré encantada de conocerlo, aunque tenemos ahora unos minutillos, unos 7, 8 minutillos para que Lucía me pueda pasar las dudas y poder contestar. Gracias, Carolina. Interesante. ¿Se me escucha bien ahora? Un Porque no poquito, sé, ¿eh? un poquito, sí. Sí, Vale. Bueno, las dudas las podéis plantear en el chat para que se las haga Carolina. Mientras tanto, yo quería preguntarte, Carolina, a veces la IA se inventa cosas o divaga o alucina. Entonces, si le pregunto a la IA por mi empresa y me da datos desactualizados o erróneos, entonces, ¿cómo lo podemos tratar? ¿Cómo se puede arreglar o sí. subsanar? Sí, es lo que hablaba un poco de que la IA yo creo que todavía está un poco torpona. Es decir, tiene muchas alucinaciones y sobre todo de intenta a veces conectar dos puntos que no tienen nada que ver o intenta evitar. Y tú le dices y te dices, sí, es verdad, tienes razón. O sea, ya lo asume, que al principio ni lo asumía. Eso, la mejor manera es, por nuestra parte, es decirle, no, esto no es así, esto es así. Y darle un dato. Es decir, imagínate que te dice, mi servicio me lo invento, de SEO local. Vale, no, es que no te he referenciado porque tú no tienes SEO local. Y digo, no, no, mira, yo tengo esta URL de SEO local en mi web. Y con eso ya ella ya reestructura la base de conocimiento que tiene sobre ti. Si solo le dices, no, no, yo soy la más guapa. No, o sea, yo soy la más guapa porque me certifica el premio de Miss España. Perfecto, ya está, ya le sirve. Es decir, si certificamos o si le damos cierta información, ayuda a esa base de conocimiento a replantearse lo que tiene sobre ti. Hay una duda, pero como no sé si se me escucha bien, una duda que dice que parece muy complejo. ¿Se puede pagar a la IA para que te recomiende? No, ChatGPT ha sacado ya en Estados Unidos, aquí en España todavía no ha llegado, pero vamos que será cuestión de los anuncios en el chat, para que puedas tener anuncios igual que tenemos en Google. A día de hoy es lo que surge. Por ahora tú no puedes condicionar, es algo que está haciendo, son modelos predictivos que en base a la información generativa lo lanza, pero no puedes pagar. Pero imagino que tarde o temprano sabrán los anuncios porque tienen que mantener todo la falla esta, que el dineral que les supone toda la IA. Otra pregunta que te quería hacer. Si tengo la típica página web de inicio quiénes son los servicios y ya está, ¿qué es lo que tendría que hacer lo primordial o más urgente, necesario o imprescindible para que me empiecen a nombrarla? O La sea, tienes página de una empresa, servicios. la home, tu página de inicio, que es la de marca, la que tiene que transmitir toda la parte de información y de toda tu marca y toda tu trayectoria, y después los servicios. Y aquellos servicios, a cada uno en nuestro negocio sabemos la rentabilidad de nuestros servicios. Entonces, prioricemos. Si tengo una tienda online, lo mismo. Prioricemos qué categorías nos interesan, dónde tengo más margen, dónde tengo mejor equipo, es decir, toda esa parte, pero ir priorizando en base. Lo ideal es que al final esté todo optimizado.
Cuando digamos que esto explota es cuando está todo optimizado, pero sí que empecemos por la home y aquellas URLs de servicios. Y otra duda, empresas que ofrecen servicios locales, ¿vale? La IA recomienda basándose en la ubicación que pregunta el usuario o no. Sí, generalmente aquí hay como, mira, os voy a poner un ejemplo. Si yo voy a una tienda de estas de animales, ¿vale? De Duoco, ¿vale? Una de estas de animales. Y yo entro. Y cuando entro tengo a Mancio Ortega, ya una dependiente o un dependiente, una persona con la camiseta de Duoco. Si yo voy para comprarle la comida a mis peces, ¿a quién generalmente tenderé a preguntarle? A la de la persona que no sé ni su nombre, pero que lleva la camiseta de Duoco. Pues la IA y Google funciona igual. Es decir, puede ser que Amancio Ortega tenga mucha autoridad, pero tiene mucha autoridad en un contexto. En esa tienda, la persona que mayor autoridad tiene es la de que lleva la camiseta de Equivoco. A lo mejor Amancio Ortega es una apasionada de los peces, o sea, me lo estoy inventando y estoy aquí, pero la IA funciona igual. Es decir, la IA detecta que si tú, sobre todo, quieres un servicio muy local, ¿vale? El ejemplo del dentista, pues oye, a lo mejor el de Madrid puede hacer los implantes mejores del mundo, pero generalmente yo viviendo en la provincia de Alicante, pues no voy a ir a Madrid seguramente, ¿no? Pues la IA es capaz de entender esto, es decir, es capaz de entender tu ubicación, pero también tiene mucho que ver la parte de esa relevancia o de esa autoridad que tenga esa empresa. Es decir, no te citará una de Lugo, pero a lo mejor sí que te cita con un poco más de distancia, o sea, no de tu ubicación concreta. Y otra duda, si mi competencia ya tiene mucha autoridad y se ha recomendado por la IA, eh, ¿hay alguna estrategia que pueda seguir yo para que me destaque? Es decir, que la IA Claro, suele recomendar a los mismos o rota. no, no, va. La IA al final es como Google, no está casada con nada, ¿eh? Igual nosotros hemos tenido lo que te digo del Leroy Merlin o Corte Inglés, o sea, webs de estas que dices, esto está ahí cogido, están masillados ahí en las primeras posiciones. Y al final, si haces las cosas bien, evidentemente es pico y pala, es decir, no es cambio una URL de servicio y magia, ojalá. No, pero sí que es verdad que, que la IA siempre va a citar a varios. La IA nunca te va a decir una empresa, incluso aunque le digas, dime la mejor empresa de tal, te dirá, oye, bajo mi criterio o bajo estos criterios, la mejor empresa es esta, pero oye, esta también es buena en esto, esta también es buena. Es decir, siempre cita a varios. Entonces, piensa que también la IA, y esto cambia mucho, y esto es algo que no lo he mencionado, pero si yo busco mejor restaurante en Google, mejor restaurante de Alicante, generalmente a todos nos va a salir el mismo resultado, el mejor restaurante o un artículo de blog donde diga los 5 mejores restaurantes de Alicante. Mientras que si yo en la IA, en un chat GPT o Perplexity que sea, le digo, oye, dime el mejor restaurante de Alicante, teniendo en cuenta que sabe que tengo hijos, que sabe que me gusta tal, que sabe que no sé, el restaurante que me va a decir va a ser diferente al que posiblemente Lucía te dice a ti o a otra persona. Es decir, está muy personalizada y muy sesgada en la información, en la base de conocimiento que tiene sobre ti. Entonces, aquí no hay una única posición. En Google hay una única posición. El número uno solo hay una. Posición uno solo hay una. Aquí no. Aquí para unos perfiles el mejor restaurante será uno, para otros perfiles el mejor restaurante será otro. Entonces, no hay esa oligarquía a día de hoy. Vale. Otra duda. Hay muchas pequeñas empresas autónomos que utilizan más redes sociales, Instagram, Facebook, que web. Entonces, ¿la IA lee también las redes sociales y puede recomendar? O si no, si la empresa, el General, pequeño autónomo no tiene web, no existe. sí, generalmente no. Por ejemplo, Instagram lo tiene bloqueado. TikTok lo mismo. No, generalmente las redes sociales bloquean generalmente a los modelos de IA para que reproduzcan y cojan esa información. Vale, o sea que sería necesario.